Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer. Mi nombre es Izumi Guzmán, quien hoy estará a cargo de esta sesión del segundo seminario especializado en Derecho Minero. En esta noche tenemos el distinguido doctor Eduardo Laneo con el tema Gestión Corporativa Minera. El doctor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con una experiencia en temas corporativos, mineros y ambientales, consultor empresarial en toda la cadena de valor, también es director general en Cross Partners, finalista del Premio Creatividad Empresarial 2018, cuenta con una maestría en Desarrollo Emprendedor e Innovación en la Universidad de Salamanca, especialista también en Conducta Humana con maestrías en Psicología Cognitivo-Conductual en la Universidad CEU San Pablo. Cuenta también con amplio conocimiento en temas mineros, ambientales y sociales. Es director general del Instituto de Altos Estudios Mineros, Ambientales y Sociales y demás, y posgrado en Gestión Estratégica Minera por la Universidad del Pacífico. También es docente de la Diplomatura de Permisología Minera de la Facultad de Minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A los participantes que nos acompañen a través de la plataforma de Zoom y en la transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas a lo largo de esta sesión y serán atendidas por el doctor al finalizar la clase. Finalmente, estimado doctor, le extendemos nuestra total gratitud, nos sentimos honrados por su presencia en esta sesión y le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchos éxitos. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Bill Oyer por la oportunidad para poder explicar un tema que resulta muy importante. Los abogados, que muchos me podrían estar escuchando, y algunos profesionales del sector minero, necesitan ver y conocer la gestión corporativa porque es ahí donde se toman las decisiones respecto al rumbo en el que va a llevarse a cabo el camino de la empresa minera. Y muchas veces uno cuando estudia derecho se pregunta, ¿no? ¿Puede un abogado llegar a liderar, a gerenciar una empresa minera? De la gran minería, por ejemplo. Y yo estoy seguro que sí. He visto muchos abogados, hay muchos abogados que están ahorita como gerentes generales en empresas de la gran minería. He visto algunos tantos también. Pero para ello hay que conocer cómo funcionan las reglas de la gestión corporativa, porque uno cuando gerencia un proyecto, una empresa minera, tiene que ver toda la cadena de valor. Entonces, de lo que vamos a hablar el día de hoy es de aspectos relevantes para el gerenciamiento de una empresa minera y cómo esto puede servir ya sea para hacer un due diligence legal, ya sea para hacer una línea de carrera dentro de una empresa minera, o ya sea porque nos queremos involucrar dentro del sector. El sector minero en nuestro país es un país minero y tomando en cuenta que es un país minero es importante que las personas del país tengan que saber sobre minería. No saber de minería en el Perú es como, no sé, ser colombiano y no saber de café, o ser brasileño y no saber de fútbol, o ser catarí y no saber de petróleo, ¿no? O sea, realmente sí es importante saber de minería en el país. Bueno, y entonces yo empiezo con una introducción que a mí me agrada mucho, que tiene que ver con un error de conceptos. Estaba viendo hace unos meses un comentario en redes sociales que decía que decir minería responsable era un oxímoron. Un oxímoron, para que los que no conocen el término, lo usaba mucho, por ejemplo, César Vallejo, ¿no? Decía el estruendo mudo. Un estruendo mudo claramente es un oxímoron. Pero yo decía que no, que el término minería y el término responsable juntos son un pleonasmo, dos palabras que finalmente significan lo mismo. ¿Por qué lo decía? Porque yo vengo de tiempos en los que no se hablaba de minería ilegal, se hablaba de extracción ilegal de minerales. La minería es una actividad que requiere muchas licencias, muchos permisos, mucha gestión. No hay forma de que la minería, inclusive vista legalmente la definición que nos da el texto único ordenado de la Ley General de Minería, el 01492 EM, es imposible creer que, no, que pueda haber minería y que sea irresponsable. Pero la gente confunde la minería.
confunde una minería productiva responsable con una minería, como ven en esta imagen, que son destrucciones con dragas o gente que no usa EPPs. Donde llega la minería, llega el desarrollo. ¿Por qué? Porque su naturaleza descentralizada hace que llegue muchas veces donde no ha llegado el Estado. Por eso, tantos retos que se le presenta a la actividad minera, porque llega a lugares donde el nivel de necesidad es tan alto. Si nosotros hacemos una línea base antes de que llegue la actividad minera y después, y vemos los reclamos, nos damos cuenta que muchas veces responden a la desesperación que existe por falta de compromiso estatal, de compromiso con estas personas, pero esto termina revirtiéndose y termina siendo también una suerte de inapropiado cuestionamiento a la actividad minera, gente que viene no teniendo oportunidades, no puede oponerse a la única actividad rentable que se pueda desarrollar en su entorno, no tendría sentido. Y sin embargo así es, porque claramente hay intereses creados que terminan buscando espantar la inversión privada, que no debería ser, más bien debería promoverse en un país donde es posible que el 80% de peruanos estén en informalidad, o sea que no, uno lo sabe, ¿no? De pronto te compras algo en Gamarra o te compras algo en otro sitio y si quieres una factura o una boleta te dicen 18% más, inclusive si quieres pagar con una tarjeta, o sea, es muy complejo y este 20% que sí paga tributo sostiene el aparato estatal y que no sorprendan que la minería claramente es una palanca económica y un aliado estratégico para ello. Entonces, saber de la actividad minera es un poco estar en el protagonismo del desarrollo de nuestro país, ¿sí? Hablando ya de gestión corporativa, yo creo que cuando hablamos de gestión corporativa tenemos que hablar de dos enfoques, un enfoque de competitividad y un enfoque de productividad. La actividad minera no compite con otras empresas mineras. No es verdad, porque la naturaleza de cada una es totalmente distinta por la geología, para empezar, por el tipo de mineralización, por el tipo de geografía, por la forma de extraer el metal. Y los precios vienen del mundo, son commodities, o sea, son precios dados a nivel internacional. Entonces, no hay una competencia entre empresa A y empresa B, ¿no? Pero en lo que sí hay una competitividad es en una satisfacción al cliente, especialmente tanto el cliente interno como el cliente externo. La competitividad nos lleva a optimizar los procesos de trabajo, a la innovación, a la expansión, a optimizar costos y a analizar adecuadamente los stakeholders para poder saber cómo plantearlo, ¿no? Y la productividad son más tareas en el menor tiempo posible. Entonces, si hablamos de gestión corporativa ya minera, yo creo que lo ideal para los que me están escuchando es conocer el negocio minero y cómo se ha armado el modelo y el plan estratégico empresarial y además ver cómo se están realizando el desarrollo de proyectos, ¿no? Que vamos a tocarlo muy rápidamente después. La ley, el texto único ordenado de la Ley General de Minería, este decreto supremo 01492-EM, habla de 6 etapas dentro de la actividad minera, que empieza con el cateo y prospección, que no es otra cosa que el levantamiento con pico y con pala. Se llevan, digamos, unas muestras, se ponen en una bolsa con piedras y se lleva finalmente a un laboratorio a pulverizarlo para saber cuánto porcentaje hay, ¿no? O sea, eso, como lo vamos a ver más adelante, nos da recursos inferidos, pero en minería este análisis es aún más complejo. Luego pasamos a la etapa de exploración, que ya tiene que entenderse así. Nadie sabe lo que hay dentro de la tierra, o sea, tú no es que llegas a un lugar y estés completamente hay indicios, los geólogos te pueden decir, no, mira, este es el batolito de patas, este es el círculo de oro de tal cosa, por acá, pero la única forma realmente de saber si existe ahí mineralización o no es principalmente metiendo taladro o plataformas de perforación con taladro de diamantina, que imaginemos que son perforaciones como si fuera una cañita de esas que tomamos el jugo.
y hacemos varias perforaciones. Y cuando tú introduces una cañita, se va a llenar como de piedras y tú vas a poder saber dónde está la mineralización y si metes otro, puedes ver que la mineralización acá está aquí, 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 aquí y ya puedes diseñar el objeto geológico y establecer la forma en que vas a explotar, en la que vas a futuramente hacer el minado para sacar el mineral y cómo desplazarte ya sea por socavón o por tajo abierto, ¿no? Entonces, uno va a tener, tajo abierto es como una olla que uno saca todo el mineral y socavón es como túneles, ¿no? Que creo que ustedes ya conocen este tema. Luego viene el tema de la explotación, que es el aprovechamiento, la extracción de ese mineral, que lo sacamos como mineral de cabeza, y lo pasamos por una planta concentradora, que es beneficio, ¿no? En la planta concentradora aparecen los chancados, el chacado primario, que es como esas máquinas, chacadora de quijada, que es como esas máquinas que tipo un sacagrapas enorme, que va chancando la piedra y luego molinos de bolas. Imaginemos un cilindro lleno de bolas que comienza a girar y va pulverizando la piedra y luego pasamos a otro chancado, que es un otro molino de bolas con piedra, con bolas más chiquitas para que se pulverice bien esto. Y dependiendo del tipo de mineral, vamos a tener dos tipos de beneficio, principal, varios tipos hay, pero podría plantearte dos, uno que normalmente se usa en el oro, que se llama lixiviación, que es como una geomembrana y con químicos, acá el tema de los químicos es importante, insumos químicos, porque de ahí sale el relave, que es la piedra con químico, y se queda el mineral, ¿no? También ocurre que los ponen en pozas, donde echas este concentrado ya pulverizado, fino, y con unos químicos hacen que se vuelva hidrofóbico el metal y comience a flotar. Entonces ese proceso se llama flotación. Bueno, algunos de él lo pasan, en el caso del oro, por ejemplo, o en el caso del sin refinería Cajamarquilla, ¿no? Hay de Nexa, pero también hay refinado en el tema del oro, o sea, la refinación es un proceso adicional, pero también se puede vender en concentrado, ¿no? Concentrado es que ya separas la piedra, lo que se pueda del metal, pero siempre queda pues un porcentaje de ambos. Y el relave, por eso es que hoy en día, por el buen precio de los metales, se quiere recuperar de los relaves. ¿Se acuerdan que era químico más piedra, pero se queda ciertos minerales y con un proceso adicional de recuperación puede ser esto atractivo? Luego pasamos para el transporte, que es llevar el mineral, ya sea por camiones, ya sea por fajas transportadoras, y luego la comercialización, que hay algo interesante a entender en el mundo de la comercialización a nivel internacional. No existe normas por países, sino existen digamos, términos comerciales reconocidos a nivel mundial, ¿no? Y ustedes deben haber escuchado estos 5 terms, FOB, SIP. Entonces, es importante que ustedes entiendan esto, pero a mi parecer, y lo que entiende todo el sector, es que acá debería haber entre la exploración y la explotación una etapa llamada desarrollo y construcción, porque tú de la exploración no pasas rápidamente a la explotación, sino pasas por preparar la mina, ¿no? Preparar la unidad minera y hay que poner campamentos mineros, hay una serie de licencias y permisos importantes para poder empezar a trabajar y etcétera. Entonces, es importante que ustedes entiendan la cadena de valor en el sector minero, porque esto es vital para la gestión corporativa minera. No me imagino un gerente general no entendiendo bien este proceso y también entendiendo la parte de desarrollo y construcción, ¿no? Entonces, siguiendo con la gestión corporativa minera, tenemos por un lado una evaluación económica. ¿Por qué? Porque esto es financiero, esto es cálculo, o sea, uno busca invertir, recuerden, nadie sabe lo que hay dentro de la tierra, entonces, para empezar, hay una inversión inicial que tiene que hacer el titular minero. Y muchos creen que eso será muy fácil, pero es muy difícil poder levantar capital para un proyecto en el que no sabes si va a haber mineral o no, puede haber indicios, pero cada plataforma de perforación con taladro de diamantina no es barata y poner muchos es aún más caro y no solamente eso, se dice que cuando superas las 20 plataformas de perforación con taladro de diamantina es que realmente tenemos mina.
Entonces, si contamos la cantidad, es muy difícil y por eso es que el Estado no es que se meta a hacer exploración, primero legalmente no puede, pero además porque es un albur, es sumamente difícil y las comunidades tampoco tendrían el presupuesto para poder arriesgar un capital tan grande y que no haya los resultados que esperan. Por eso es que es un gran aliado estratégico el empresario titular minero. Y por otro lado, el planeamiento corporativo y minero, que es un listado de requerimientos en un Gantt, que ya lo vamos a ver más adelante, lo que es un Gantt, pero me importa un poco que ustedes entiendan. Entonces, este es un cuadrito que habla de reservas y de recursos, ¿no? Hay recursos inferidos que son indicados, medidos también, pero esto no nos garantiza realmente la mineralización. ¿Y por qué hablo de mineralización? Porque cuando uno está viendo la gestión corporativa minera, uno tiene que levantar capital o buscar capital. Mucha gente vende su casa, vende patrimonios, piden préstamos a la familia. ¿Por qué? Porque es necesario que sea así. Porque es muy difícil que una institución financiera arriesgue si no tienes reservas probadas. No se habla de reservas probadas y bancarizadas, porque cuando tú ya tienes la información de las plataformas de perforación con taladro de diamantina, ya es un riesgo bastante menor y puedes garantizar con tu propia mina este tema a través de una hipoteca legal y otras figuras que se presentan con esto, ¿sí? La alta dirección de una empresa minera, hay que tomar en cuenta que necesitamos a alguien en productividad, alguien de costos y contabilidad, alguien de recursos humanos, alguien que vea mina, alguien que vea metalurgia, alguien que vea mantenimiento, es lo normal, ¿no? Dependiendo del tamaño, ¿no? Mantenimiento, relaciones comunitarias, porque es importante gestionar la parte social, tecnologías de la información, geología, asuntos ambientales, legal corporativo, permisos y licencias, planeamiento, seguridad y salud en el trabajo, finanzas y logística y compras. Entonces, algunos temas importantes para que ustedes conozcan sobre el vocabulario de la gestión corporativa minera. El Greenfield es que todavía no ha habido actividad minera en una zona, ¿no? O sea, cuando te dicen, oye, ¿es Greenfield o Brownfield? Greenfield es que no ha habido actividad minera y Brownfield es que ya ha habido cierta actividad minera que puede ser pues de la exploración hacia adelante, como hemos visto en la cadena de valor. El cutoff es digamos, es la proporción entre lo que te pagan por el mineral que vendas y lo que te cuesta traerlo. Por eso es importante que ustedes sepan esto, porque a veces sale más caro producir que vender. O sea, es como se dice, más cara sale la lavada que la camisa, ¿no? Entonces, uno tiene que identificar el cutoff y los precios no es que te favorezcan siempre. Entonces, normalmente cuando esto está debajo del cutoff, lo llevas como desmonte, ¿no? Como algo que no te sirve. El break-even cutoff son todos los costos operativos frente al valor del mineral. Esto es un dimensionamiento de mina, o sea, analizas todos los costos operativos y lo calculas por el valor del mineral, ¿no? Entonces, eso te puede dar un dimensionamiento del trabajo, es decir, entre Eduardo, ¿cuánto voy a necesitar de capital y cuánto voy a recuperar? Pensemos en términos de negocio, ¿no? Y el stockpile es almacenar el mineral cuando estamos en el break-even cutoff, es decir, almacenamos el mineral porque no nos sale a cuenta vender en estos momentos sí, porque el precio del metal está bastante bueno, pero hay momentos en los que no conviene y almacenas, haces el stockpile para poder tener una segunda oportunidad en un momento más rentable para vender. Recuerden que esto es un negocio. Entonces voy a hablar de planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico, recuerden, cuando hablamos de empresas, hablamos de planeamiento estratégico también. Y creo yo, mucha gente que son abogados acá podrían necesitar aprender planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico es el potencial llevado a su máxima posibilidad, ¿no? O sea, es una semilla que se vuelve un árbol, o sea, lo que quieres, lo que tienes y lo que quieres, ¿no? Lo que quieres llegar a ser. Entonces, primero, el planeamiento estratégico es un proceso que involucra la formulación de planes y estrategias. Hay que hacer planes y estrategias. Y la finalidad del planeamiento estratégico siempre va a ser alcanzar los objetivos y las metas
implica tomar decisiones claves sobre la dirección futura de la organización. Se establecen objetivos claros y específicos, si no es muy difícil determinar cómo ejecutarlos, y para ello es que hay 5 etapas en el planeamiento estratégico. Y vamos a desarrollar rápidamente cada una de ellas y empieza con analizar el contexto. Entonces, ¿cómo analizamos el contexto? Primero hay que definir visión, misión, principios y valores y usar herramientas que nos permitan hacer el análisis del contexto, la determinación de posición estratégica y elaboración de estrategias. Ustedes ya conocen bien el FODA, ya el FODA cruzado se llama CAME, es decir, el FODA cruzado se llama, digamos, el FODA cruzado es cuando mezclas oportunidades con fortalezas, amenazas con debilidades, oportunidades con fortalezas, amenazas con fortalezas, oportunidades con debilidades y amenazas con debilidades, ¿no? Y cada una tiene una estrategia. Y Pestel, que hoy en día ya es un análisis que va de lo político, lo económico, lo sociológico, lo tecnológico, lo ecológico y lo legal, que es un complemento a lo que nosotros podemos haber visto básicamente en un FODA y un FODA cruzado, ¿no? Especialmente en contextos como hemos pasado la pandemia. Luego hay que definir objetivos estratégicos y para definir objetivos estratégicos uno tiene que usar la metodología SMART, que por sus siglas en inglés habla de específico, que en inglés es specific, medible, alcanzable, relevante y temporal. Cuando definamos un objetivo estratégico tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Si no estamos haciéndolo esto bastante mal, luego tenemos que desarrollar el plan estratégico. Para desarrollar el plan estratégico hay, digamos, varias alternativas. Yo acá he puesto el Balance Scorecard, que es un cuadro de mando integral que si quieren profundizar en algún momento podemos conversar de esto. Están los OKRs, que son métodos de planeamiento estratégico que hoy día usa Netflix, usa Google, usa Apple, que yo lo mezclo a ambos, ¿no? Para poder, ahí tengo un tablero donde mezclo ambos. Indicadores de gestión que se llama KPIs, que recursos humanos, materiales, intangibles y financieros, y un cronograma que ya les voy a explicar más adelante cuando veamos el tema del proyecto, ¿no? Luego está la implementación del plan estratégico, donde uno al implementarlo tiene que comunicarlo en todos los niveles de la organización, tienes que asignar responsabilidades y roles, ejecutar tu estrategia con acciones concretas y monitoreo y control de los KPIs que al menos sean trimestrales, es decir, hay que hacer seguimiento porque, como lo decía Elton Mayo, padre de la administración y los recursos humanos, cuando tú no supervisas y no lideras, reduces la productividad, ¿sí? Finalmente, la evaluación y control, que nosotros primero tenemos que contrastar lo que hemos planificado con los resultados que estamos teniendo, la revisión del plan estratégico, hay que revisarlo permanentemente, hay que modificar el plan estratégico, mejora continua, siempre va a ser importante después revisar, y además obtener lecciones aprendidas, porque las lecciones aprendidas nos permiten además una mejora continua, y dice que aquel que no entiende su pasado suele repetir los errores nuevamente. Entonces, algunas frases que siempre van a ayudar para esto es: marinero que no sabe a dónde va, ningún viento le es favorable, que tiene que ver finalmente con el primer punto. Otro es: si tienes 6 horas para talar un árbol, usa 4 para afilar el hacha. Esto es, prepárate para la oportunidad, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante, trabaja inteligente, ¿no? Lo más importante no es trabajar más duro, sino trabajar más inteligente. Esto es Frederick Taylor, lo voy a desarrollar también cuando le cuente los antecedentes de los proyectos. No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco lo más inteligente es la que se adapta al cambio. Son tiempos en los que no podemos aferrarnos al plan, sino adaptarnos, ser adaptativos, que es importante también que así ocurra. Y Newton decía: si he logrado ver más lejos, es porque me he subido en hombros de gigantes. En otras palabras, he podido mirar bastante porque he aprendido de mis maestros, los maestros del padre de la física, Newton, Isaac Newton, claramente fueron Copérnico, Galileo Galilei, ¿no? Genios de la época. Entonces, algo importante a entender si es que estamos en el mundo minero y es que estamos viendo gestión corporativa, es definitivamente saber la gestión de proyectos. Yo lidero la comunidad de minería, petróleo y energía del Project Management Institute, capítulo Lima. El Project Management Institute
es sin dudas el instituto más importante del mundo en dirección de proyectos, como se los voy a mostrar. Pero los antecedentes de la gestión de proyectos vienen de 1860, cuando en Estados Unidos se quería construir un ferrocarril transcontinental que traspase continentes. Pero en ese entonces, 1860, se creía que para aumentar la productividad había que contratar más gente en jornadas más duras, ¿no? Y al final esto más bien afectaba la productividad porque al no haber planificación, la eficiencia de los procesos era malísima, además que la accidentabilidad era muy alta. Entonces Frederick Taylor implementó los temas de la eficiencia y la productividad en industrias usando mucho razonamiento científico. La base del razonamiento científico es el ensayo y error, esa es la base, ¿no? Pruebo y compruebo, pruebo y compruebo. Entonces, concluyó que para producir, que la forma de producir puede ser analizada y mejorada, ¿no? Que finalmente implementó también este concepto científico y decía claramente, lo importante no es trabajar más duro, sino trabajar más inteligente. Claramente el planeamiento estratégico y la dirección de proyectos ayudan a esto. Y este señor Henry Gantt es aquel que aportó justamente la gestión del cronograma, se apoya mucho en los Gantt. ¿Por qué? Porque él, ¿qué le ocurrió? Él trabajaba en el mundo marítimo, en la construcción de embarcaciones marítimas. Y él se daba cuenta que la gente llegaba, imagínate, tú contratabas 1.000 trabajadores para hacer un proyecto, porque tenías un checklist, ¿no? Pero él decía, no, 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 acá debe haber un flujo lógico. ¿Por qué están los que ponen las velas y todavía no están los mastiles, ¿no? Él decía, no, 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 acá tenemos que hacer una secuencia. Y porque si no tenemos gente inútil ahí sentada que no está haciendo nada y solo está estorbando. Entonces él decía, ya, vamos a analizar qué actividades tenemos, de qué manera tenemos que organizar las dependencias, cuánto van a durar cada una y qué grado de avance se está dando. Este es un genio y ha influenciado claramente en el cronograma. Hoy día ese cronograma que todos conocemos, si es que ha trabajado alguna vez con ingeniería, se llama Gantt, ¿no? En honor a Henry Gantt, y que hoy día lo puedes ver en Microsoft Primavera o en el Project, ¿no? Entonces, y entrando a la gestión de proyectos, un proyecto es un esfuerzo temporal para llevar a cabo un servicio o un resultado único. Eh, los proyectos todos son únicos, a pesar de que puedan parecerse unos a otros. Y es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y es un esfuerzo temporal porque tiene un inicio y un fin, pero sin dudas es único porque cada proyecto, por más que uno lo haga al costado del otro, siempre va a tener características propias. El Project Management Institute, como te conté, es la institución más importante del mundo en dirección de proyectos. Fue fundada en 1969 en Pensilvania, Estados Unidos, y hasta el día de hoy va recogiendo las mejores prácticas en dirección de proyectos. Y para ello tiene una guía, que es como una Biblia para los que hacen dirección de proyectos, que se llama el PMBOK. El PMBOK eh, es aplicable a nivel mundial como una norma para dirigir proyectos porque habla de los conceptos claves y promueve un vocabulario común. ¿Por qué un vocabulario común? Porque se tienen que entender entre todos, pues, ¿no? Si no hay un vocabulario común va a ser muy difícil. Y hoy día estamos en la edición séptima. La edición séptima, a diferencia de la sexta hace un enfoque predictivo. Entonces, ¿qué significa hacer un enfoque predictivo? Hacer un enfoque predictivo es que hace un esquema de planificación muy grande antes de empezar a ejecutar el proyecto. Pero en la nueva, que es ya un enfoque adaptativo, ya recoge las metodologías ágiles. ¿Por qué recoge las metodologías ágiles la edición 7? Porque hoy en día ya existe un esquema de iteración o sprints. ¿Qué es un esquema de iteración o sprints? Que vas validando con el cliente sus intereses y necesidades, ¿sí? Ahora, ¿qué es la gestión de proyectos? Lo que busca es integrar los diferentes componentes de un proyecto para lograr un objetivo específico y durante las etapas de inicio, planeación, ejecución, control y cierre. Esto pertenece al enfoque, esto pertenece al enfoque predictivo. El ciclo de vida del proyecto así es el ciclo de vida de un proyecto en modo predictivo.
Y para ello, el director de proyectos o gerente de proyectos tendrá que cumplir con lo que están viendo en la pantalla, ¿no? Que son 10 áreas de conocimiento que aún se sigue tomando en cuenta los temas de la edición 6 y la edición 7, que como ven acá, son 12 principios que hay que desarrollar por parte del Project Manager. Algo importante a tomar en cuenta es que entre los proyectos y las operaciones hay que entender que toda toda organización, un segundo, esto está avanzando solo, lo voy a poner de otra manera. Ya, mejor. Entonces, hay una diferencia claramente entre proyectos y operaciones porque toda organización ejecuta un trabajo para lograr un conjunto de objetivos. Pero los trabajos se pueden clasificar en proyectos que, como ustedes recordarán, tienen un inicio y un fin. Es un esfuerzo temporal, ¿no? para brindar un servicio o producto. Y las operaciones son repetitivas y permanentes. Y ambas son ejecutadas por personas, restringidas por recursos, planificadas, ejecutadas y controladas. Los objetivos son diferentes en ambos casos. El de un proyecto es lograr su objetivo y terminar, y lo de las operaciones es sostener el negocio. Entonces, las interrelaciones que tenemos entre proyectos y operaciones es los objetivos nos dan la estrategia de negocios, esto permite la implantación de proyectos y esto va a dar el resultado que son nuestras operaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las restricciones que hay en un proyecto? Y esta es la triple restricción típica. Un proyecto por lo general lo que tiene son algunas restricciones que deben ser gestionadas por los objetivos del proyecto. Entonces, las más comunes, ¿cuáles son? Alcance, calidad, tiempo, costos, recursos y riesgo. Si nosotros contemplamos esto, vamos a tener sin dudas un gran manejo sobre los proyectos. Y bueno, acá, como verán, están las 10 áreas de conocimiento del enfoque establecido en el PMBOK número 6, en la edición número 6 de la Guía de Dirección de Proyectos del Project Management Institute. Y vamos a ver un contraste, porque por otro lado el proyecto minero tiene estos 20 aspectos que hay que comenzar a revisar, ¿no? Que es resumen ejecutivo, proyectos del objetivos del negocio, alcance del proyecto, estrategia de contratación y ejecución, gerenciamiento y gobernabilidad, gestión de la seguridad y salud, gestión ambiental y de permisos, gestión de ingeniería, adquisiciones y contratos, gestión de construcción, gestión de interesados, control del proyecto, gestión de la calidad, gestión del riesgo, gestión de los recursos, gestión de las comunicaciones, gestión de tecnología e información, finanzas, tesorería, preparación para la puesta en marcha en operación y cierre del proyecto. Entonces, como ustedes verán, la guía lo que nos da son herramientas, pero cada uno elige cómo estructurar su proyecto. No es que nosotros usemos las 700 páginas del PMBOK edición 6 para hacer un proyecto con enfoque predictivo, como bien lo dice su nombre, para predecir lo que vaya a pasar al futuro, sino que utilizaremos qué herramientas pueden ser útiles para poder sacar adelante esto. Ahora, la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? La ruta crítica es la ruta de más larga duración, ¿ya? Y representa la duración más corta posible del proyecto. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, permisos, licencias y permisos, dura 3 años y todo el resto de cosas que hagamos duran menos de 3 años, la ruta crítica es esta, porque es la que más tiempo dura y es la que establece el tiempo más corto del proyecto, ¿no? O sea, tú agarras lo que más pueda durar el proyecto y en función a eso ves, esto es lo mínimo que el proyecto puede durar porque la permisología me toma 3 años y arranca esta etapa y avanza en 3. Entonces, es importante que nosotros tengamos que ver cuáles son las dos rutas críticas que hay en el proyecto. Y hoy en día los proyectos mineros tienen dos rutas críticas, la gestión social y la gestión permisológica. Entonces, es importante ver, en el caso de la gestión social, lo primero que yo hago es reconocer quiénes son los stakeholders, los interesados.
cómo son, cómo es su relación con otros públicos, qué saben de la empresa, qué posición e intereses tienen, cómo comunicarnos con ellos. Entonces hay que hacer un levantamiento línea base. Entonces, ¿qué significa un levantamiento de una línea base? Hacer encuestas, entrevistas, metas de trabajo, focus group, censo, visualización del tema, ¿no? Esto va a ayudar mucho. Entonces, esto es un círculo virtuoso dentro de la estrategia de comunicación en la gestión social. Primero, determino quiénes son los stakeholders, evalúo los stakeholders, defino qué estrategias de comunicación voy a tener con estos stakeholders, evalúo la metodología, luego determino porque lo social se va moviendo y así podemos ver que dentro de una empresa minera, área de influencia directa y área de influencia indirecta, y hay impactos sociales, ambientales y económicos. Y clasificar a los interesados, a los stakeholders, nos permite, por ejemplo, la identificación. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Las expectativas. ¿Qué buscan? ¿Qué esperan? ¿Qué obligaciones tienen? ¿Qué derechos tienen? ¿Qué obligaciones tenemos? Y priorización. ¿Quiénes son los más importantes dentro de estos stakeholders a atender? Entonces, ¿cómo clasifico a los stakeholders? Hay tres aristas para poder mirarlos, o tres aspectos, ¿no? Poder, legitimidad y urgencia. Y la relación está marcada por el tiempo y es fundamental para la organización. Por ejemplo, el poder, en cuestión de poder, cuando un stakeholder o un interesado de la zona tiene poder, es que el stakeholder puede influir en las decisiones y toma decisiones de las otras personas. Más bien, la legitimidad es que el stakeholder tiene una capacidad de influencia moral o legal, o sea, tiene capacidad de influir en los demás de manera legal o de manera moral. Y finalmente, tenemos claramente el de la urgencia que está marcado por el tiempo, como lo dije al principio, y es fundamental para la organización. Entonces, cuando tienes a un stakeholder que tiene poder y tiene legitimidad, se le llama dominantes. Cuando tienes a uno que tiene poder y tiene urgencia, son peligrosos. Cuando tienes a uno que tiene legitimidad y urgencia, son dependientes. Y los que tienen los tres son definitivos. Y es importante que los notes, porque luego esto lo pones en una matriz de poder e interés. Si alguien tiene mucho poder y mucho interés, lo gestiono atentamente. Esta es una estrategia importante a tener. Si tiene mucho poder pero poco interés, lo voy a mantener satisfecho a este stakeholder, a este interesado. Si tiene mucho interés y poco poder, lo voy a mantener informado, pero si no tiene ni interés ni poder, lo voy a monitorear nomás. Por ejemplo, en el caso de que tenga poder e influencia alta, hay que trabajar para ellos. Cuando tienen mucha influencia y poco poder, hay que trabajar con él, con este stakeholder. Cuando tienen mucho poder y poca influencia, hay que mantener satisfecho, y cuando no tienen poder ni influencia, hay que monitorear. Y finalmente, impacto e influencia. Cuando hay un impacto muy grande y una influencia muy grande, se trabaja para ellos. Si hay mucha influencia y poco impacto, hay que trabajar con él. Cuando hay mucho impacto y poca influencia, hay que mantener informados y nunca ignorarlos. Y cuando hay bajo impacto y baja influencia, mantener informados, pero con el mínimo esfuerzo. Es importante que ustedes vean estas estrategias, ¿no? Entonces, estos son conceptos que establece para la gestión social las normas internacionales ISO. Ellos establecen tres aspectos, ¿no? Determinar los grupos de interés, que ya hemos visto que son los stakeholders, comprender sus necesidades y expectativas y monitorear y revisarlos permanentemente. Ahora, el Project Management Institute te propone una matriz de interesados. Y esta matriz de interesados tiene esta estructura, que acá se los he puesto como un ejemplo, ¿no? Definimos el proyecto, quién es el stakeholder, que en este caso le he puesto como un ejemplo a un trabajo que he hecho anteriormente, le hemos puesto comunidad Montevíbora, ¿ya? El tipo es externo, porque es un externo. ¿Qué objetivos? Desarrollar programas y talleres formativos en la zona, tienen alto interés, tienen alta influencia. El impacto positivo de este proyecto es que se generarán competencias técnicas en la zona. El impacto negativo es que algunos no se van a poder capacitar, entonces eso puede generar incomodidad. ¿Qué estrategias se plantean en función a esto? Establecer un esquema de mérito al acceso, o sea, hoy estamos eligiendo a los que cumplan con ciertas características de mérito, y diversificar la temática de los talleres y buscar difundir talleres gratuitos, así como becas que brinde el Estado, redirigir las cosas hacia la gestión pública también, ¿no? Entonces, ¿qué información es requerida? El sustento de la temática, en qué periodo se va a realizar trimestralmente, en qué formato, una carta informativa, qué medio de entrega, se va a entregar en físico a la directiva, el encargado de recepción, que es importante saber quién va a recibir,
Juan Pérez, el encargado del envío, Julián Álvarez, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que usando las matrices se van a poder simplificar y sistematizar los trabajos también. Otro tema importante en la ruta crítica es la permisología. Entonces, acá hemos puesto solamente algunos títulos habilitantes, son varios más, pero esto demuestra que hay una sobrecarga enorme en la permisología en nuestro país. Y uno de los retos más grandes que existen, si es que tú estás en la gestión corporativa, es que la concesión no da propiedad. Es algo interesante. En el sector minero coexisten dos derechos. Un derecho de concesión, que es un derecho inmaterial, que otorga el aprovechamiento de los recursos naturales, tomando en cuenta lo que dice el artículo 66 de la Constitución Política del Perú. Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación, el Estado es soberano en su aprovechamiento, soberano en capacidad de disposición, se fijarán por ley orgánica las condiciones de esto y finalmente dice la concesión otorga el aprovechamiento, ¿no? Entonces, y la ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales reitera definitivamente esto, diciendo que finalmente el aprovechamiento de los recursos naturales en minería es a través de la concesión. La ley, el texto único ordenado de la Ley General de Minería también lo establece así. Hoy en día se gestiona en IGEMET y descentralizadamente ya se pueden presentar petitorios en los gobiernos regionales. Pero es importante entender que la concesión no permite el acceso a la tierra ni nada parecido. Por eso es que muchas veces cuando yo escucho reclamos de que, oye, ¿porque hay una concesión aquí si es un patrimonio de no sé qué cosa? Pero la concesión no te permite aprovechar el mineral. O sea, uno cuando gestiona el estudio de impacto ambiental, que es el instrumento de gestión ambiental, digamos, en este caso aplicable, dependiendo de la naturaleza, claro está, no te van a dar los permisos porque no es un lugar donde puedas realizar actividad minera, entonces simplemente esa persona está pagando por un derecho que no va a poder ejecutar, ¿no? Entonces, pero sí hay que ponerse de acuerdo con el propietario, que tiene otro derecho, es el derecho de propiedad, que es, pues ambos son derechos reales, pues el derecho de propiedad ustedes bien conocen que es un derecho civil, ¿no? Entonces, el aprovechamiento del suelo, subsuelo, el sobresuelo, pero no es de los recursos naturales, ¿no? Entonces, un reto enorme para el concesionario minero es el acceso a la tierra. Y para esto, ¿qué se tiene que hacer? Desde mi recomendación, primero saber de quién es el titular del derecho superficial y para eso hay que hacer una búsqueda catastral en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, que se le llama SBN, antes se llamaba digamos, se llamaba Superintendencia de Bienes Nacionales, ahora tiene otro nombre, pero se le sigue llamando SBN, y hacer una búsqueda catastral y revisar si es que algo está en proceso de formalización por COFOPRI. Y recuerden que desde el 2010 ya los terrenos seriazos, los terrenos que no tenían titular, ahora han pasado a ser del Estado y se gestionan ante la SB. Así que atentos con eso. Y para el acceso a la tierra, la norma lo dice, una servidumbre convencional. No nos dicen cómo se hace una servidumbre convencional, pero al ser un contrato cumple las bases contractuales que deberían existir o la servidumbre legal minera, que es un proceso un poco complicado y bastante difícil para poder imponer de alguna manera la actividad minera, pero hay que cumplir muchas cosas que ahí en LinkedIn es posible que puedan revisar algunos artículos que he publicado sobre servidumbres mineras que les pueda ayudar a dilucidar esto. Esto ya lo revisé. Bueno, el catastro minero, es importante que ustedes sepan, el Perú está concesionado a no más de un 8%, hay un 92% por concesionar. Se solicitan las concesiones mineras a través del petitorio minero. El Perú está dividido en paralelos y meridianas, en cuadraditos. Uno puede pedir de un cuadradito que tiene una medición de 100 hectáreas, un área de 100 hectáreas, a 10 cuadraditos que serían pues 1000 hectáreas, ¿no? El Perú es un país rico con mucho potencial geológico y el costo en régimen general, si es que no es acreditado pequeño productor minero o minero artesanal, será $3 por año y por hectárea, por lo que los que me están escuchando aquí, con una inversión de $300 y 490 soles, que es el 10% de la UIT por derecho de trámite, ya podrían ser titulares de una concesión. Así que no es difícil ser titular de una concesión, pero como hemos visto, hay temas bastante complejos que van más allá de esto, ¿no?
Los temas ambientales es importante entender que tenemos tres tipos de instrumentos: los preventivos, los complementarios y los correctivos. En los preventivos tenemos el estudio de impacto ambiental detallado, el estudio de impacto ambiental semi-detallado, la DIA, la declaración de impacto ambiental, la ficha técnica ambiental, que como verán ya la DIA permite 40 plataformas de perforación con taladro de diamantina. ¿Se acuerdan lo que les explicaba al principio? La ficha técnica ambiental es hasta 20 plataformas. Y a un EIA semi-detallado son evaluación de impactos ambientales negativos moderados, y EIA detallado es impactos ambientales negativos significativos. El término impacto, no contaminación, porque muchas veces la gente usa la minería contamina. No, impacta, no contamina. Otro concepto importante de entender es que, tomando en cuenta lo que dijo la Comisión Brundtland allá por el año 1987, desarrollo sostenible es aquello que tú disfrutas hoy y que pueda disfrutar las generaciones venideras, ¿no? Entonces, eh, digamos, el plan de cierre lo que permite es que tú dejes las cosas lo más cercano posible a como las encontraste. Y hay un procedimiento que permite garantizar, a través de un cierre progresivo hacia un cierre final, y vayas provisionando el monto que se necesitaría en caso tú no remedies. El Estado va a agarrar ese dinero y va a remediarlo. Entonces, eso garantiza que se use adecuadamente esto, ¿no? Entonces, es importante entender también que el plan de cierre se renueva cada 5 años, y eh, o sea, el realizar modificaciones también vamos a tener que actualizarlo, o nuevos componentes, ¿no? Porque es importante que así sea. Los correctivos, tenemos el PAMA, que ya no aplica hoy en día. El PAMA es porque en el año 93, antes de los 90, no existía eh, un derecho ambiental profundo, llamémoslo así, en el Perú ni en el mundo. Después de la Comisión Brundtland, que como les dije el año 87, en los 90 llega toda una ola verde al mundo, y se comenzaron a imponer normativamente estudios de impacto ambiental, pero para los que ya estaban en curso no les podías imponer, pues ya tienen derechos adquiridos. Entonces se les estableció un PAMA para poder adecuarse en 5 años si tenías concesión minera, o en 10 si tenías una refinería. Por eso es que y eso aplicó a partir del año siguiente. Entonces, si contamos del 94, 10 años más, 2004 hubo los problemas de Dow Ram, para los que les gusta revisar estos temas, porque al tener 10 años para refinerías, se esperaron 10 años y al final no se cumplió. El IGAFON es un instrumento creado para los procesos en vías de formalización, para los que tienen un reinfo. Ya se podrá hablar en algún momento de los reinfos. El plan ambiental detallado es para operaciones mineras vigentes y aprobados, que lo que permitía era regularizar. O sea, muchas veces habíamos hecho avanzado, pero no había cómo regularizar. Entonces el plan ambiental detallado lo permitía, pero hoy día ya esto no aplica. Ninguno de estos hoy en día está, ¿no? Y el IGAC fue la primera, digamos, el inicio de la formalización minera, donde se establecieron instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Restos arqueológicos, es importante entender, no solamente hay CIRA. CIRA es certificado de inexistencia de restos arqueológicos, sino que si tú encuentras restos arqueológicos hay que hacer un plan de monitoreo arqueológico, un programa de monitoreo arqueológico, o recuperar, ver la forma de recuperar, señalizar, o etcétera. La idea es cuidar el patrimonio de nuestro país. En nuestro país tú encuentras muchos minerales, pero también encuentras pues vestigios culturales que hay que tomar en cuenta. Entonces, entrando ya al tema de desarrollo y construcción, que es esta etapa que no se había mencionado, hay que ver la gestión del agua, que es un gran problema hoy en día en nuestro país, pero la huella hídrica en minería es bastante pequeña, no llega o sea, es un 1%. Si nosotros la comparamos con la huella hídrica de otras actividades económicas, la minería es mínima, pero irónicamente la cuestionan como si usara mucho el agua. La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector en materias del agua, y esto se tendrá que gestionar en autoridades administrativas del agua. Esto se tendrá que ver también a través de las autoridades locales del agua.
en las juntas de usuarios y a través de ello se deberá ir gestionando, ¿no? También hoy en día existe un tema de salinización. Yo recuerdo cuando estaba en Minera Milpo, se estaba implementando lo que era el proyecto Cerro Lindo, hoy día la unidad minera Cerro Lindo, y se lanzó una tubería para succionar agua de mar y llevarla a 60 kilómetros hasta la unidad minera, que esto es en Chincha. Pero teníamos la Ley General del Agua, que era de 1969 y jamás se pensó que se iba a poder realizar este proceso. Luego la Ley de Recursos Hídricos ya cubrió estas necesidades que habían, ¿no? Eh, Jocelyn, justo, me parece interesante tu pregunta, la voy a responder de todas maneras al final. Voy acabando. Las concesiones eléctricas es porque estamos hablando de mediana y gran minería. Se necesita energía, ¿no? Se necesita energía. Entonces, esta energía puede venir de generación, de transmisión o distribución, así es como se establece justamente la estructura de la energía en nuestro país. Generadoras, tenemos hidroeléctricas, tenemos termoeléctricas. Esto, además, existe un sistema interconectado nacional, o sea, el SEIN, el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, hace que se utilicen las fuentes de energía y se comienzan a utilizar desde las más eficientes hasta las menos eficientes. Hay empresas que han gestionado su hidroeléctrica, también que se dedican a la generación. Transmisión es que te cuelgas de los cables, por ejemplo, que están en el aire, o sea, no te cuelgas, sino se suscribe un contrato de transmisión. Todo esto lo gestionas en la Dirección General de Electricidad. Y distribución, porque hay distribuidores. Por ejemplo, yo le pago la luz a Luz del Sur, hay gente que le pagará en él, hay gente que le pagará en otros lugares, en Arequipa está CEAL. Entonces, hay que ver eso. Combustible, porque no, como les dije, la minería tiene una naturaleza descentralizada, entonces no es que hayan grifos en la zona, por lo que el combustible que se gestionará ante la Dirección General de Hidrocarburos conjuntamente con Ocinermin para ver instalaciones fijas e instalaciones móviles de combustible. Las móviles son esos camiones que van abasteciendo el combustible y las fijas son pequeños grifos que uno instala y uno tiene que ahí ver el código SCOP que finalmente nos dice cuánto se está usando para que uno no se dedique pues a la venta prohibida de hidrocarburos a gente que no tiene permiso. Los explosivos también son un reto muy grande, han evolucionado bastante. Hoy en día lo ve SUCAMEC, antes lo veía DISCAMEC. Antes requerían la aprobación del mismo comando conjunto porque se usaban para terrorismo. Hoy en día, superado este tema, ya no ocurre así, pero igual SUCAMEC es quien aprueba esto. Y también se requiere pues un polvorín donde se tenga el control y la protección de los explosivos y los insumos químicos, que también es importante tomar en cuenta porque tal como les conté, por ejemplo, para el beneficio, para la recuperación del metal y dejar de lado el relave, piedra y químico, hay que comprarlos adecuadamente y los insumos químicos, antes lo veía la Dirincri, porque se usaban para narcotráfico, pero hoy en día lo controla SUNAT y SUNAT pues tiene el control de aduanas, así que puede saber si vienen de contrabando, puede calcular con un Excel, ¿no? Con un sistema tributario, si entre lo que usas y lo que tienes en almacén existe el margen adecuado. Entonces, el problema es que SUNAT tiene que entender un poco más este tema, ¿no? Las concesiones de beneficio, como ya les comenté, funcionan para la recuperación y luego obtendremos el inicio de operaciones y un detalle fundamental es que todos acá también podemos vivir la experiencia de ser accionistas en una empresa que cotiza en bolsa y este es un ejemplo, hace un tiempo, pero este es el precio del cobre de la London Metal Exchange y como verán al costo de ese precio de la acción de Southern en la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, como verán, la influencia en la acción es la influencia del precio del metal. Si alguno se anima en algún momento a comprar acciones, lo que tiene que hacer, si es persona natural, hay que obviamente tener dinero para invertir y hay que pensar en largo plazo. Esto no cambia mucho, y menos en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Uno tiene que buscar una sociedad agente de bolsa, que es el intermediario para la compra de las acciones, y en la Bolsa de Valores de Lima uno hace una compra-venta de acciones
y puede comprar las acciones mineras, ¿no? Entonces, eso sí, si tú trabajas para una empresa que cotiza en acciones en bolsa, hay que tomar en cuenta que hay obligaciones necesarias que establece la Superintendencia de Mercado de Valores. Por ejemplo, reportar hechos de importancia. Los accionistas tienen derecho a saber hechos de importancia que le permitan tomar decisiones si venden o compran más acciones. Es parte de la transparencia, del buen gobierno corporativo. Y también la memoria anual con el reporte de sostenibilidad, entre otras cosas, pero esas son las cosas básicas e importantes, ¿no? Y bueno, espero que les haya parecido interesante lo que les he compartido y ahora voy a aprovechar, acaba a las 9 en punto, pero voy a aprovechar para responderle a Jocelyn Granados. Dice, doctor, buenas noches. ¿Usted cree que el IGAFON debería derogarse y realizar un nuevo instrumento de gestión ambiental especial? Jocelyn, el gran problema que yo veo con el IGAFON es que nadie lo revisa. Tú andas a cualquier gobierno regional y nadie lo revisa. Es más, para activar el Reinfo, solamente requieres el cargo de presentación del IGAFON preventivo y correctivo. Y debería más bien revisarse eso, porque la aplicación del plan de cierre, yo creo que el problema no es el IGAFON, el problema es que no se evalúa, el problema es que no se fiscaliza. Tú ves a OEFA rigurosísima en la mediana y gran minería, pero el ente rector en materia ambiental es el Ministerio del Ambiente a nivel nacional. Yo no entiendo cómo se puede haber dejado de lado a los pequeños productores mineros, mineros artesanales y los mineros en vías de formalización con el REINFO. Eso no lo entiendo, porque además, ¿quién va a remediar toda la contaminación que se está usando? Yo no tengo idea cómo se va a realizar esto, me parece gravísimo, me parece que es una bomba de tiempo. Entonces, antes de cambiar el IGAFON, además porque se entiende que en diciembre del 2024 ya se acaba esta marcha blanca, eh, este proceso en vías de formalización, pero si se amplía el plazo, cosa que no debería ocurrir, creo que sería un contrasentido para todos, ¿no? A ver, César Castro pregunta, doctor, ¿un titular de concesión puede ser autorizado a realizar actividad minera en varios puntos o bocaminas siempre dentro de su cuadrante de concesión? Me refiero al proceso ordinario porque por la vía extraordinaria Reinfo solo está autorizado a un solo punto declarado, o sí, bueno, en realidad sí se puede mover ese punto en el caso del Reinfo, pero hasta antes de un pronunciamiento, una resolución del Consejo de Minería, tú podías mover tu Reinfo de Tumbes a Tacna. Es que se ha desnaturalizado demasiado el concepto del Reinfo. ¿El Reinfo qué es? Hay gente que venía haciendo actividad minera ilegal o que venían haciendo actividad minera y de pronto se quiso formalizar, se quiso hacer una campaña de formalización. Entonces, oye, tú que estás realizando actividad minera ilegal, entra a este registro y te voy a dar un tiempo para que te formalices, pero tienes que cumplir con estos requisitos. ¿Qué es lo que ha creído la gente? El Reinfor, una oportunidad para yo que no tengo ninguna actividad minera, saque mi Reinfo y me ponga a hacer actividad minera donde yo quiera. Eso no es verdad, eso no es el Reinfo. Entonces, en la restricción que ha puesto muy bien el Consejo de Minería es que uno ya no puede salir pues a otro lado con su reinfo, sino que sí te puedes mover dentro de la concesión. Pero esto ha nacido en base a una resolución del Consejo de Minería, que es un criterio que ya no permite que muevas pues de Arequipa a Madre de Dios, a Tacna, a Tumbes, porque hay gente que tenía su reinfo itinerante, ¿no? Y no es la idea, ¿sí? A ver, Juliana Watt. Buenas tardes, doctor Lanao. Respecto a los permisos para uso de abastecimiento de combustibles, mencionó que deben gestionarse permisos en la Gerencia de Hidrocarburos. ¿Esto aplica para las empresas que realizan comercialización de combustible o también para quienes solo hacen uso dentro de la actividad minera? No, o sea, uno tiene que pasar, si realizas actividad de compraventa, de venta de combustible, de todas maneras tienes que hacer el trámite, porque el código SCOP es el que va a medir los fines, o sea, como tienes unos fines establecidos, lo que vas a hacer es, obviamente vas a tener acceso a un precio más asequible, porque eso va a ocurrir, pero igual vas a tener que tramitar tu autorización, es una autorización de combustible, autorización de esos combustibles, pero fija, ¿no? En el caso de un grifo, así que sí vas a tener que pasar sí o sí por Ocinermin y sí por la DGH.
A ver, Jen Mendiola. A ver, doctor, buenas noches. En el Perú existe minería que aún están en proceso de formalización, que se tendría que hacer para llegar a dicha formalización. Teniendo en cuenta que en esos sectores los titulares mineros son pequeños mineros que trabajan en socavones de tamaño pequeño y viendo toda la gestión que de por sí es difícil y complicado, ¿qué alternativa se tendría que hacer? Bueno, para los que conocemos la zona, no sé, me imagino que tú también bien conoces, el problema es la fiscalización y la supervisión. Cuando uno va, uno ve niños en quimbaletes moviéndose, personas también en quimbaletes, se agarra el mercurio, el cianuro, no se gestiona bien. Estamos hablando de químicos, por favor, estamos hablando de insumos químicos que cuando tú los echas en la tierra, no me importa el tamaño que sea, no me importa que sea muy pequeño, mediano o grande, si tú agarras cianuro y lo echas en la tierra, esto se va filtrando por la tierra y se mete a las aguas subterráneas y el niño que toma más allá el agua se contamina. No me importa si eres gran minería o eres minero artesanal. Estás matando gente, estás destrozando la naturaleza y esto tiene que ser controlado. Pero ¿quién lo controla? Los gobiernos regionales no tienen la capacidad de controlarlo. No hay activas gerencias o direcciones de fiscalización ambiental. Y si tú le dices al fiscal que está pasando esto, no va a ir jamás. Y encima yo he visto reacciones armamentistas, o sea, con armas, disuadiendo fiscales que tienen miedo de entrar. Si OEFA hiciera esa rigurosa observación aplicada en términos ambientales, porque para mí, no, o sea, yo le llamo esto el efecto chistris. Hace unos meses se prohibió a chistris salir porque hacía daño. Y todo el mundo, chistris, ¿no? Pero todos conocemos a esa señora en la esquina que vende yuquitas y las ha pasado por 95 veces el aceite empozado. Pero nadie dice nada. Nos molesta chistris, que es formal, pero nadie quiere ver a la señora de la esquina que vende unas yuquitas radioactivas. Entonces, lo mismo pasa, y eso lo come un niño y tiene una infección bravísima. Pero en el caso de esto sería aún más delicado, porque estamos hablando de destrozar la naturaleza, y acá no hay plan de cierre. En el IGAFON se establece el plan de cierre, pero no hay la aplicación de ese plan de cierre. Y la pregunta es, ¿quién va a remediar todo este daño ambiental? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a remediar? Para mí el medio ambiente, yo he trabajado como asesor del ministro del Ambiente en el marco de la COP20 en el 2014, y les puedo decir, dada mi sensibilidad ambiental, que esto es un riesgo increíble y que nadie quiere mirar. Yo he visto casas que construyen con relaves en zonas donde llueve y donde viven niños. Entonces, otra vez creo que, o sea, no, y sin contar que mucha gente se hace millonaria, te hablo de mineros artesanales y pequeños productores mineros que se hacen millonarios por la extracción del oro. Hoy día el oro, la onza cuesta 2.000, ya superó la barrera de los $2.000, entonces estamos hablando de que además esto termina siendo un problema porque muchas cosas son inconstitucionales, pero nadie las quiere ver ni le importa. Es decir, el artículo 66 de la Constitución lo deja claro. Para aprovechar los recursos naturales se necesita concesión. Esto conjuntamente con la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible. Pero si entendemos el criterio para usar el reinfo, el que tiene reinfo y está aprovechando el recurso natural no necesita ni siquiera pedirle permiso durante el periodo de formalización al titular de la concesión minera. Y eso sí está mal, eso es inconstitucional. Pero nadie lo ve y nadie lo comenta. Y solamente los que tienen titulares, y me llaman los titulares de la Constitución, Eduardo, pero esto es posible. O sea, que hay que hacer una acción de inconstitucionalidad. O sea, es muy retador ser abogado en el Perú, es muy retador. Entonces, eh, y no creamos que son pequeños, son millonarios muchos, ¿ah? Por el precio de los metales. La onza está a $2.000, ha superado la barrera de los $2.000. Entonces, el cobre está en un precio extraordinario, el zinc está subiendo. Entonces, yo creo que hay que hacer fiscalización adecuada. Yo creo que no nos podemos, o sea, en cuestiones ambientales no nos podemos tapar los ojos. No me importa el tamaño que sea. Así como la salud, como las yuquitas, como la salud. Si tú atentas contra la salud, atentas con el medio ambiente,
y afectas ecosistemas enteros, entonces me va a parecer muy grave. Se necesita fiscalización, se necesita supervisión. Si no, ¿quién va a remediar esos daños, esos pasivos ambientales? Es una bomba de tiempo, nadie lo quiere ver. Todo el mundo está pensando en plata y nadie está pensando en remediación, ni en medio ambiente, ni en constitución, ni en la constitución. No sé si hay otra duda más. Bueno, Muchas gracias, doctor. Me cualquier parece que ya cosita. no hay más preguntas. Ujú. Bueno, igual me pueden escribir en todas las redes sociales, estoy como Eduardo Lanao. Ahí si quieren me agregan al LinkedIn donde siempre pongo los videos, los artículos y los contenidos más importantes que tengo para poder brindarles y compartirles. Si no, ya me escriben directamente también y los puedo dirigir y guiar hacia donde quieran. Recuerden, el Perú es un país minero, hay que saber de minería, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su presentación. Fue muy clara, creo que ha sido muy enriquecedora para todos nosotros. Queremos agradecerle a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco y de todo nuestro equipo de Biloyer. Le extendemos una total gratitud por su participación en este seminario y bueno, esperamos contar con usted para futuros eventos académicos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Estoy haciendo una pequeña corrección nada más en mi correo. ¿Ya? Este es mi correo, si me quieren escribir al correo, por error se había puesto Gmail, pero en realidad es eduardo.lanao@crosspartners.info y cualquier cosa igual no duden de pedir información porque lo más importante es que todos conozcamos y podamos difundir las buenas prácticas normativas, legislativas y aplicarlas para una gran minería en nuestro país. ¿Sí? Muchísimas gracias a Bill Lawyer, muchísimas gracias a todos los que me han escuchado, estoy seguro que nos vamos a ver pronto y hasta luego. Muchas gracias, doctor. Estimados participantes, con ello hemos finalizado la sesión del día de hoy. Recordar que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al interno. Tengan muy buenas noches. Hasta la próxima. Hasta luego.